Hemos creado un medio donde el centro eres tú. Consentidos, cerrando brechas, abriendo oportunidades para personas con discapacidad, sus familias y cuidadores. Una campaña realizada por la Consejería Presidencial para la participación de las personas con discapacidad de la Presidencia de la República de Colombia con el apoyo de Humanity and Inclusion y financiada por la Unión Europea, Protección Civil y Ayuda Humanitaria. Hola a todos y todas, bienvenidos a este segundo capítulo de Consentidos, una iniciativa de la Consejería para la participación de personas con discapacidad y de Humanity and Inclusion, que es para mantener un canal de comunicación directo con toda la población. Nosotros somos el equipo de psicólogos del proyecto Sport Power 2, que es una iniciativa de Arcángeles Fundación financiada por USAID Colombia, y hoy los vamos a estar acompañando como invitados en este espacio. Mi nombre es Angélica Hoyos y yo soy psicóloga. Mi nombre es Wilfer Aldana y soy psicólogo. Hola, yo soy Olga y también soy psicóloga. El día de hoy vamos a estar hablando de unos temas que son súper importantes para el cuidado de nuestra salud mental, también pues teniendo en cuenta esta situación actual de emergencia sanitaria que ha generado el COVID-19, y específicamente vamos a hablar de tres temas súper importantes que son el miedo, la ansiedad y el estrés. Bueno, nos gustaría iniciar hablando del miedo, que es algo que hoy en día está presente en la vida de las personas. El miedo es un mecanismo de defensa del cuerpo, es una emoción que aparece cuando la persona percibe un peligro real o imaginario. A este peligro le vamos a llamar amenaza. Tener miedo es normal y beneficioso si la amenaza es real, ya que nos ayuda a mantenernos seguros, a actuar rápidamente y con eficacia. Además, nos ayuda a adaptarnos a las diferentes situaciones y medios donde me rodeo. A veces el miedo es confundido con ansiedad, pero no son exactamente lo mismo, aunque a veces reaccionamos de manera parecida. El miedo sea específicamente hacia un objeto o situación y puede ser real o imaginario y se da solo por momentos. A diferencia de la ansiedad, que se mantiene por un tiempo, que es de manera general, no solo hacia un objeto específico. Los miedos o el miedo puede producir ansiedad. La ansiedad y el miedo pueden aparecer de maneras muy diferentes. Puedes sentir tensión en el cuerpo, al cual lo llamamos dolor en el cuerpo. Puede que tu corazón palpite de manera muy rápida, puede que tus manos o tus pies se pongan muy fríos y no haya forma de calentarlos con nada, o por el contrario, puedes sentir mucho calor, sudor y luego escalofríos. Así es, Wilfer, y también existe una tendencia de nosotros a evitar personas, situaciones o lugares que nos pueden generar este temor o se desencadenan un miedo o en una ansiedad. Un ejemplo muy claro de ello es cuando nosotros ahora debemos salir a trabajar o debemos ir a hacer nuestras compras. Nos da muchísimo miedo cuando vemos personas que no conservan la distancia o no llevan los implementos de bioseguridad. ¿Por qué razón? Porque pensamos que nos podemos contagiar o llegar a nuestras casas y contagiar a nuestros familiares también. Sí, chicos, además de eso, otras cosas que podemos empezar a sentir es que nos pongamos de mal humor todo el tiempo, que estemos muy irritables, que nos den náuseas o ganas de vomitar, que tengamos vértigo, temblores, que tengamos unos pensamientos que se repiten y se repiten y se repiten en nuestra cabeza, mareos o mucha preocupación. De hecho, este malestar a veces puede aparecer de la nada, así de repente de un momento para otro y de una manera muy intensa. Casi siempre cuando aparece así de repente es porque nos encontramos ante alguna situación, algunas personas, algunos objetos o algunos animales específicos. Por ejemplo,
Mm, Podemos tener alguna crisis de ansiedad cuando nos vamos a subir a un avión, cuando estamos en lugares muy altos o en espacios muy pequeños, pero también en situaciones de emergencia o de crisis como la que estamos viviendo ahorita en el mundo, porque finalmente sentimos una amenaza directa contra nuestro bienestar o contra el bienestar de las personas que más queremos. Así como pues empezar a pensar también en el trabajo, en las deudas, en conseguir comida suficiente para sobrevivir o en que nos podamos enfermar de gravedad. Es que, claro, Angie, encontrarnos en una situación que nos hace pensar en qué va a pasar, qué nos espera en el futuro, puede hacer que nuestro cuerpo y nuestra mente reaccionen como si estuviéramos enfrentándonos a un peligro y llevar a tener comportamientos que no eran normales, pero que ahora empezamos a asumir. Uno, por ejemplo, sería cuando antes yo iba al centro comercial y estaba en contacto con otra persona, no sentía miedo. Y ahora veo esto como un peligro y sé que si alguien se me acerca, voy a sentirme incómodo y voy a intentar alejarme para preservarme. Otro ejemplo que sería es que cuando yo cuando inició el aislamiento preventivo, muchas personas les dio por comprar arroz, harina, alcohol de manera desmedida, pensando que teníamos que aislarnos de la casa por mucho tiempo. También hay algo que está pasando mucho y es que la información que llega a nosotros nos puede hacer sentir tranquilidad o nos puede llenar de mucho miedo. Y hay algo que se ha usado mucho y es que estamos hablando de aislamiento físico y no social. Es cierto que no nos podemos estar en contacto con las personas, pero podemos seguir comunicándonos por diferentes medios. Hay algo también que ha sucedido y es que las personas tratan de sobreinformarse con lo que está pasando, tratando de evitar que algo nos pase, ¿sí? Entonces buscamos información constantemente por diferentes medios, nos obsesionamos y lo que pasa es que nuestro cuerpo puede generar una estado, además nos hace sentir de pronto que nuestra cabeza está mal, que estamos perdiendo de pronto la cordura y esto nos hace un daño a nivel físico. Por eso, este momento de aislamiento tenemos que entender lo que estamos preservando nuestra salud física y que estamos salvaguardándonos en nuestra casa. Así es, Will, y es normal incluso sentir estos temores y estas preocupaciones, sobre todo en situaciones como estas, en las que se puede ver amenazada la vida y en las que todos los días en las noticias y demás van saliendo personas reportadas como enfermas, como fallecidas, donde además vemos que se ha afectado la economía de todo el mundo, la seguridad y el funcionamiento de todos como sociedad, y más cuando no sabemos en qué momento o cuánto tiempo va a pasar para que podamos retomar de alguna manera esas actividades a las que estábamos acostumbrados. Es verdad, Ani. Por eso es muy importante también retomar uno de los temas que tú ya habías mencionado y era el estrés, ¿cierto? Con todos los cambios que empezamos a notar a nivel físico, emocional y conductual. ¿Qué sucede? Todos los seres humanos hemos tenido que adaptarnos a nivel mundial con esta situación. Y esto nos ha implicado modificar muchos de los planes que ya teníamos previamente establecidos, vacaciones, viajes, salidas y nuestras actividades diarias. Aquí es donde empiezan a surgir ciertos sentimientos y esos sentimientos nos pueden generar esa malestar o esa incomodidad. Un ejemplo muy claro de ello es que usamos las redes sociales. Ahora las redes sociales se comunican por el Internet. Como hay tantas personas conectadas al tiempo, es muy normal que se nos demore de pronto una página en cargarnos, que no nos llegue la información, el mensaje de texto, el mensaje de voz, o que a su vez no nos respondan de manera inmediata y nos empiezan a manejar ese malestar. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a la inmediatez, a que todo sea rápido y de forma segura e inmediata. ¿Sí? Por eso hay una gran ventaja y es que los seres humanos a raíz de toda la historia siempre hemos tenido la capacidad de adaptarnos al cambio, pues venimos haciendo cambios desde que nuestros primeros humanos salieron en el mundo y ha tenido que irnos ajustando a ellos. Entonces también tenemos que saber que sí se es posible adaptarse.
Para ello, la Organización Mundial de la Salud siempre ha definido el estrés como un conjunto de acciones en las que se prepara el organismo para una acción. ¿Eso qué quiere decir en unas palabras más coloquiales? Es que el estrés también es bueno para nuestro cuerpo, pues nos ayuda inclusive a alcanzar un logro y un objetivo que nos hemos planteado. Para un ejemplo claro de esto, ¿qué significa? Nosotros trabajamos con población con discapacidad y a su vez con sus familiares, cuidadores y demás entorno social y comunitario que están con ellos. Ellos se han vinculado siempre desde el deporte. Para este caso, los atletas de nosotros, ¿qué hacen? Cuando vayan a hacer una carrera, en ese momento hay cierta ansiedad, hay estrés, hay angustia, hay miedos, pues ellos mismos se han planteado superar sus propias metas y alcanzar ese logro. Ahí empieza el corazón incluso a moverse mucho más rápido y empieza a circular más sangre por el cuerpo. Cuando él se enfoca en ese objetivo, lo alcanza, automáticamente el cuerpo empieza a adaptarse a ese estado natural que se mantiene. Eso es lo que nos quieren decir con que el estrés también es importante y que somos capaces de adaptarnos a todas las situaciones que vamos viviendo en el día a día. Es que claro, Olga, porque ahora vimos un cambio en el estilo de rutinas, estilo de vida por toda la pandemia y pues surgen algunos temores por la salud, el trabajo, las responsabilidades económicas, que bien eran parte del día a día, ahora están como más presentes. Y pues se presentan como algunas dificultades para adaptarnos y responder a todos estos cambios. Hacen que aparezca una serie de sensaciones o dolencias, incluso hasta físicas, que es lo que conocemos como estrés. Así es, Luis. Y mira que tú ya lo habías mencionado y Angie previamente lo había mencionado. Si bien teníamos unas rutinas en que ahora se continúan, pero se han agudizado un poco. ¿En qué sentido? En que era normal, por ejemplo, si yo tengo hijos, levantarme, despechar a mis hijos, llevarlos al colegio, ahora debo hacerlo en mi casa, preparar el desayuno, pero adicional debo estar pendiente de que él sí cumpla esa tarea y lo haga, pero también tengo que hacer el almuerzo para poder darles a ellos. Entonces me ha implicado, si yo tengo trabajo extra fuera del que realizo en el hogar, entonces también me demanda más tiempo. ¿Qué ha sucedido? Que también hemos aprendido a irnos adaptando. El problema surge cuando nosotros no somos capaces de manejar esa resistencia de esa tensión y empiezan una serie de síntomas. Por ejemplo, a nivel físico empezamos a sufrir trastornos de tipo gastrointestinal. ¿Eso qué quiere decir? Que las personas empiezan a sufrir de reflujo gástrico o acidez estomacal, empiezan a sufrir de colon distendido o irritable, que es cuando a veces nos vemos como si tuviéramos la parte baja del abdomen súper inflamado. Las personas empiezan a tener problemas de tipo como estreñimiento o heces blandas, lo cual significa que entonces en momentos no es del cuerpo y en otros momentos se hacen mucho más listos. Otros factores es que las personas empiezan a alterar su sueño. Entonces, ¿eso qué implica? Que en la noche no descanso bien durante toda la noche y al día siguiente me la voy a pasar somnoliento, o sea, con sueño permanentemente. Esto, a su vez, puede dar un síntoma adicional y son los dolores de cabeza o migrañas, que también son muy frecuentes. Asimismo, las personas sufren problemas de tipo respiratorio. ¿Por qué razón? Porque empieza su corazón a latir mucho más rápido, a tener la sensación de falta de aire, inclusive pueden tener la sensación de mareos o vértigos, como se les puede nombrar. Otras alteraciones, ¿cuáles son? De tipo dermatológico. Es muy común con el estrés, no solo en esta pandemia, sino que eso ha venido pasando durante todo el tiempo. Se nos cae el cabello, se nos quiebran las uñas, nos empiezan a salir irritaciones en la piel, se nos reseca la piel o algo muy común, que aunque hayamos pasado en la adolescencia puede volver a pasarnos. Nos salen barros o el acné, como se denomina, a partir del estrés y no solamente es en el rostro, puede ser en cualquier parte del cuerpo. Otros cambios como a nivel conductual es en mi alimentación. Empiezo a tener una alimentación irregular. ¿Eso qué significa? Nosotros la denominan y los nutricionistas también como pica. Es que todo el día estoy ansioso por comer y comer y comer y por comer y a veces no siento que estoy satisfecho. Otros momentos es que se me quita por completo el apetito y esas alteraciones irregulares me van a afectar también mi organismo. Otra característica que se puede presentar es que empiezo a consumir más alcohol del que tomaba antes, empiezo a consumir mucho más cigarrillo, empiezo a tomar más tinto.
Incluso hay personas que empiezan a automedicarse o si ya tienen una fórmula previa que se los estableció un médico, empiezan a usarla de manera inadecuada y eso está mal. Automedicarse siempre ha estado muy mal. Otros factores pueden ser las consecuencias que empezamos nosotros a sufrir cuando empezamos a cambiar en nuestros ánimos, que eso es normal. Una persona con estrés y tensión se vuelve irritable y con la forma de responder, recuerden que tenemos maneras de hablar. No solo hablamos con nuestra boca, hablamos con el cuerpo, nuestra cara y los gestos. Hasta el tono de voz varía y eso puede ser muy evidente cuando me siento estresado. Hay unos factores a nivel emocional muy fuertes, ya habíamos hablado de ansiedad, de miedo, de estrés, pero hay personas que tienen diagnósticos previamente de estas enfermedades o la depresión, que ya Wilfred lo ha dicho Angie, no es que están locos, ya sabemos que esto afecta a nivel físico como a nivel emocional y se puede ver agudizado. Hay otros factores que están y es que nuestra autoestima y la percepción de sí mismo se bajan, como esta imagen corporal, porque vemos muchos memes en la televisión en los cuales decimos que todos vamos a salir gordos y no siempre es así. Adicional, empiezo a sentirme frustrado en mi trabajo a nivel emocional, a nivel familiar, a nivel de pareja y empieza a generar más irritación. Por eso es muy importante estar atento a las siguientes recomendaciones que vamos a empezar a continuación. Sí, Olga, eso que dices tú es muy importante. Finalmente, antes de intentar manejar o controlar de alguna manera todo ese malestar que nos genera o que se puede generar por la situación que estamos viviendo, debemos empezar a identificar qué es lo que estamos sintiendo verdaderamente, que podamos tomarnos un tiempo para escucharnos, para escuchar lo que nuestra mente y nuestro cuerpo nos quieren decir, que nos permitamos sentir y que no neguemos que tenemos un malestar o que algo nos está pasando. A veces es necesario hacer una pausa en nuestro día a día, respirar, permitirnos ser vulnerables. Hay algo que pasa mucho con nosotros los seres humanos y es que creemos que siempre tenemos que estar resistiendo, que siempre tenemos que mantenernos fuertes y resulta que no, también podemos permitirnos ser vulnerables. En el caso de la ansiedad o el miedo en exceso, si hacemos una pausa para escuchar a nuestro cuerpo, vamos a poder saber qué es lo que nos pasa. ¿Sí? Si estamos respirando muy rápido, si casi no podemos respirar, si nuestro corazón se aceleró, si de pronto estamos sudando, si tenemos mareo de pronto o algunas otras de estos síntomas que ya Olga y Wilfer han comentado. Y en el caso del estrés, el hecho de tomarnos el tiempo de escuchar nuestro cuerpo nos va a permitir, identificar si ese dolor de cabeza es por estrés o si de pronto no estoy pudiendo dormir bien o si de pronto pues ya la comida no me sabe igual. O que estemos todo el tiempo de mal genio y contestando de mala gana a las personas con las que convivimos. Igual, en todos los casos, en el estrés, en el miedo y en la ansiedad, los pensamientos y la respiración son lo que más se altera, es lo que más cambia. Entonces, en el momento en el que nosotros empezamos a sentir y a identificar todos estos malestares, lo primero que debemos hacer es estar muy pendiente de todo lo que estamos pensando. ¿Por qué? Porque la mayoría de pensamientos que nos pasan por la cabeza en estos momentos son negativos. Y lo que tenemos que empezar a hacer es a cuestionar esos pensamientos y a transformarlos de alguna manera. En otras palabras, es tener la capacidad de decirnos a nosotros mismos que vamos a estar bien, que es normal sentirnos así, que es entendible sentirnos así y que finalmente vamos a encontrar una forma de sentirnos mejor, que nosotros podamos decirnos a nosotros mismos eso. Y lo segundo es intentar controlar o manejar nuestra respiración. Y esto se hace de una manera muy sencilla y es tomando aire por la nariz muy, muy despacio y muy profundo hasta donde podamos. Y luego soltar ese aire por la boca de manera muy, 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 muy lenta. Al principio, cuando uno empieza a hacer estos ejercicios de respiración, puede parecer un poquito difícil, podemos incluso llegar a sentirnos incómodos o sentir que nos estamos ahogando, pero eso pasa porque nuestra respiración por lo general está muy acelerada. Entonces, mientras más repitamos este ejercicio de respirar profundo, vamos a empezar a sentir un poco de mejoría, vamos a empezar a sentirnos un poquito mejor.
Y es que, claro, Angie, no hay que esperar de pronto que nosotros nos sintamos así o que alguien con quien vivimos se sienta de esa manera. Hay dos ejercicios que nos pueden ayudar mucho a disminuir el estrés y la ansiedad. El primero está enfocado en dejar de ver tanta noticia, en utilizar solo una vez al día el ver noticias. Sabemos que los noticieros están constantemente repitiendo la misma información en la mañana, en la tarde y en la noche, y pues esto no es positivo para nuestro organismo entender todo este tipo de cosas que están pasando de manera constante durante el día. Entonces, recomendación, solo una vez al día ver noticias. Segundo, tratar de hacer ejercicio en casa. Si de pronto no nos gusta mucho hacer ejercicio en casa, podemos bailar en familia, podemos hacer alguna actividad de grupo, lo cual nos ayude como a uno a la unión familiar y otro a la unión de pronto de emociones, de expresiones de pronto de cómo me siento hoy. Y esto nos ayuda a estar tranquilos y que nuestras emociones estén en un nivel de equilibrio. Wilfer, otro tip también muy importante, y Angie, es el tema del sueño. Pero el sueño, al igual que nosotros, hay algo que se llama higiene del sueño. Debemos dormir entre 7 y 8 horas de manera continua y que sea reparador para que el otro día nos sintamos descansados. ¿Eso qué significa? Que cuando nosotros nos vamos a dormir tenemos que tener unos hábitos y es, primero, no comer ni muy abundante, ni muchas harinas, ni muchos dulces, porque eso va a ser una sensación de pesadez, que me sienta muy lleno y no alcance a conciliar un sueño. Dos, tener horarios específicos y habituales para poder ir a dormir, pues el cuerpo se adapta a todos los cambios y empieza a generar un hábito. El tercero es el tema de uso de redes, de tecnología, de ruidos y de todo, que hay que empezar a modificar. Nos hemos vuelto muy adictos al celular y el celular, aunque esté al lado de nosotros, emite unas luces cuando empiezan a llegar mensajes. Esas luces incluso generan interferencia en nuestro cerebro, pues él está atento a todo esto. Lo mismo pasa incluso con la luz del televisor. Esos son como unos tipsitos. Adicional a esto, lo importante es que nosotros también empecemos a sacar espacios para nosotros. Desafortunadamente, podemos vivir en una casa muy pequeña o muy grande, pero si vivimos con otras personas, siempre va a estar ocupada sin todo. Hay un espacio donde generalmente estamos solos. Aunque las mamás tengan unos bebés pequeños, pueden pedirle a alguien o a algún momento cuando estén dormidos para que los saquen para ustedes. Es el baño. Están en el baño y encontrarnos a nosotros mismos, pero en el baño generalmente encontramos algo que es un espejo, y nosotros en el espejo hemos aprendido es a criticarnos, no a darnos un valor. Y ahora hay muchos memes donde están diciendo que vamos a salir gordos después de esta cuarentena y el cuerpo empieza a escucharnos también. Yo que les recomiendo como una estrategia, si tienen en sus casas y lo pueden hacer o si no llenarlo en papelitos o hojas por otros lados, es frases agradables. Por ejemplo, en un espejo con un marcador borrable se puede poner, o si no, con una hojita y la pegas con una cinta, tanto para ti como para los demás, porque lo primero que hacemos al levantarnos generalmente va a ser ir al baño. Entonces, que vean frases agradables, como es normal que sientas emociones, pero eres una persona inteligente, capaz, estás lindo, eres bello, de esto vamos a aguantar, es un nuevo día. Frases que sean positivas y que empiecen a reconocer para todos nosotros espacios importantes. Además de empezar a valorarnos y también vernos y mirarlo también como un espacio de relajación para nosotros. Sí, Olga, de hecho es en pocas palabras dejar de darnos tan duro y empezar a ser un poco más amables con nosotros mismos. Otra cosa es para las personas que viven con niños o con adultos mayores, es muy importante ayudarlos a expresar sus sentimientos, ¿sí? Que se sientan escuchados. Y una muy buena estrategia, sobre todo con los más pequeños de la casa, es reconocer que nosotros como adultos también sentimos miedo, también sentimos tristeza, también nos aburrimos y finalmente hay que buscar una manera de que esa persona se sienta cómoda expresando lo que siente, ¿sí? Y para esto podemos usar la creatividad, podemos inventarnos un juego donde hablemos de lo que sentimos, incluso cantando o escuchando música que nos ayude a sacar esos sentimientos, podemos pintar o podemos escribir, pero es importante no solo con los más pequeños, sino con todas las personas con las que
convivimos, que cuando alguien se vaya a abrir con nosotros, que cuando alguien quiera hablar y expresarnos sus sentimientos, pues procuremos no reprochar, no juzgar y no minimizar y tampoco compararnos con ese otro, simplemente escuchar. ¿Sí? Algo que también puede ser un factor de estrés muy, muy fuerte durante, sobre todo durante este tiempo de aislamiento preventivo, es la separación. ¿Sí? Sobre todo también para los más pequeños. Por eso en lo posible hay que tratar de mantenernos junto a las personas con las que normalmente convivimos y si de pronto no es posible por temas de salud o de seguridad, sí hay que procurar mantener el contacto con estas personas por videollamada o por teléfono. O por ejemplo, si alguna de las personas con las que vivimos debe quedarse aislada en una habitación del lugar o de la casa o del apartamento donde vivamos, tratar incluso de mantener conversaciones o charlas a través de la puerta, que finalmente es la barrera física, pero no es una barrera de relación. Yo sé que esto también, hay otra cosa que también han dicho muchísimo y han repetido por todo lado, pero es importante, que incluso mis compañeros también ya lo mencionaron, y es mantener las rutinas lo más que se pueda. ¿Sí? Obvio vamos a tener que hacer algunos ajustes porque igual ya no podemos salir igual que antes, que no vamos a la escuela, que no vamos a la rehabilitación, que no vamos a la cita y demás, pero sí hay que tratar de mantener una rutina para que la mente y el cuerpo no sientan ese cambio tan brusco. Entonces, una rutina de levantarnos, tender la cama, nos bañamos, hacemos aseo, cocinamos, hacemos ejercicio, en fin, miramos televisión. Y es importante que si están compartiendo o están conviviendo con muchas otras personas, es importante que se puedan repartir esas responsabilidades o que entre todos podamos ayudar a hacer todo. Eh, Tareas que antes eran solo de una persona, como arreglar la casa o hacer aseo y cocinar, que se puedan convertir en tareas que hagamos entre todos. Wilfer lo dijo hace un rato y es el tema de la sobreinformación y de cómo eso emocionalmente nos afecta, cómo nos llena de preocupaciones, cómo nos genera más angustia. Y algo que también está pasando y es que desafortunadamente hay muchas personas que se están aprovechando de la situación por querer hacer bromas o por buscar algún beneficio personal y están enviando información que no es real, que no es verdadera, sobre todo por WhatsApp. Entonces, que en el restaurante o en el Éxito o en el almacén están regalando mercados y váyanse todas a las 7 de la mañana a recibir su mercado, resulta que es una información que es falsa. Entonces, ¿qué es importante también para no llenarnos a nosotros de preocupación, de angustia y de estrés y no hacerlo con el resto? Y es verificar que esa información que nos llega a través de cadenas de WhatsApp, casi siempre lo que les digo, que esa información sea real o que venga de personas reales o de medios oficiales, ¿sí? Las páginas de las alcaldías, la Organización Mundial de la Salud, el Ministerio de Salud y Protección Social y demás. ¿Sí? Hay que tratar, incluso si de pronto toda esta información que nos llega nos llena de preocupaciones o de angustia, hay que tratar de hablar de esa angustia con las personas con las que convivimos y de preguntarles a los más pequeñitos si están entendiendo o qué sienten con toda esa información que están recibiendo. Casi siempre los niños y los jóvenes observan el comportamiento que nosotros tenemos como adultos y la manera en la que nosotros como adultos manejamos nuestras emociones y buscan ellos formas de manejar sus emociones propias a partir de eso. Pero finalmente con todo lo que les hemos hablado acá, lo más importante y lo que más queremos es que todos sepan que es normal sentir angustia, es normal sentir miedo, es normal sentir estrés, es normal un día levantarme y no querer hacer nada, o es normal sentir ganas de llorar, y también es normal buscar apoyo, ¿sí? Que es algo muy importante y es algo de lo que nosotros nos cohibimos por pena, por vergüenza, por miedo a que nos digan que estamos locos, pero resulta que no, así como nosotros vamos al médico o buscamos ayuda cuando nos sentimos mal físicamente, cuando nos duele un hueso, cuando nos duele un músculo, cuando tenemos tos, cuando tenemos gripa, pues también está bien pedir ayuda cuando emocionalmente y mentalmente nos estamos sintiendo agotados o estamos sintiendo que no podemos con todo lo que sentimos. No están solos,
y hay un montón de personas dispuestas a apoyarlos y a orientarlos y a guiarlos si se llegan a sentir emocionalmente mal o si llegan a sentir que su salud mental se está viendo afectada. Aquí en un link abajito les vamos a dejar el directorio que ha dispuesto el Ministerio de Salud y Protección Social con todas las líneas por departamento, que son las líneas de apoyo en temas de salud mental. Bueno, y ahora lo que vamos a hacer es empezar a dar respuesta a algunas personas que han mandado algunas inquietudes o preguntas y esto es lo que vamos a hacer. Bueno, la primera pregunta que nos llega es ¿cómo reducir el estrés, el desgaste emocional y físico de los cuidadores y familiares de personas con discapacidad, en especial en esta pandemia donde los apoyos familiares, económicos e institucionales son tan limitados? Bueno, aquí se mencionan tres cosas. Hay una limitación en apoyo familiar, en apoyo económico y de instituciones. ¿Qué pasa? Ya hemos hablado que parte del estrés es normal, esta tensión, este miedo, esta angustia. Entonces, lo primero, saber que es normal. Dos, si estamos solos con ese cuidador, tenemos que aprender a hacer algo que nos ha enseñado esta pandemia. Y es que todos tenemos que acompañarnos y estar unidos. Y hay que empezar a recibir ayuda y no darnos pena sentirnos ni vulnerables, ni mucho menos aprender a pedir ayuda. Entonces, habrán colaboradores como vecinos, otras personas dispuestas a ayudarnos en algo por momentos, así sea para salir, estar pendiente de alguien, cuidar, obviamente conservando las medidas de protección e higiene al salir y ingresar de una casa. Sacar espacios que ya habíamos dicho para nosotros, como el baño, otros lugares, permitirnos sentirlos. Además, no tenemos que ser perfectos. Los seres humanos somos personas imperfectas. Eso implica que tengamos picos de emociones, de tristeza, y no nos va a hacer mal o buenos seres humanos. ¿Qué es lo importante? Aprender y socializar con todos, mostrándonos igual vulnerables, eso no nos va a hacer perder ni el poder, ni la reputación, ni la persona entonces se va a pasar sobre mí porque piensa que pierde autoridad. No, porque él también lo va a vivir. Entonces es aprender a dialogar eso. Si me dicen que en algún momento los espacios eran limitados de instalaciones, significa que posiblemente haya ido. Entonces, si ya han ido a esos lugares, han aprendido estrategias o herramientas para estar con ellos, acompañarlos en actividades lúdicas, en qué hacer. Entonces, recordemos eso e intentemos hacerlo en nuestra casa. Esos son medios y enseñanzas. El tema económico sé que no es ajeno a nosotros, pues todos los estamos viviendo. No es solo pensar que soy yo, es todo el mundo que estamos sufriendo porque a todos se nos ha cambiado, se nos ha modificado el estilo de vida, incluso los ingresos. Entonces es centrarnos en los positivos, porque si todo lo vamos a pensar en negativo, se va a aumentar el estrés. Entonces necesitas dormir bien, necesitas alimentarte bien en la medida de tus posibilidades, por lo menos ingerir un tiempo, tener unos hábitos, tener unas rutinas. Si hay más personas, entonces empezar a establecer otras rutinas para poder mejorarlo. Eso es factores. Y lo que ya han hablado mis compañeros, actividad física, juegos que nos permitan hacerlo. No sé qué más piensan ustedes. Bueno, pues yo... Es importante también lo que tú decías ahorita de que no tenemos que ser perfectos y es que es lo que yo les hablaba hace un rato y es que sobre todo los cuidadores y las cuidadoras se han convencido de que tienen que ser superhéroes, súper resistentes por esa persona a la que están cuidando y resulta que no siempre es así, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Como yo estoy convencido que tengo que ser resistente y que tengo que, mejor dicho, ser súper fuerte todo el tiempo, me empiezo a sentir mal y como me estoy sintiendo mal, empiezo a sentir culpa porque me estoy sintiendo mal. Y resulta que esa culpa que nos genera el sentirnos mal puede incrementar ese desgaste emocional. Y finalmente el incremento de ese desgaste emocional se va a ver reflejado en el cuerpo y por eso también hablamos de desgaste físico, porque todas esas tensiones de las preocupaciones y de la culpa que yo manejo a nivel emocional, pues va a empezar a hacer que mi cuerpo también se tensione, que yo me sienta cansado, que yo me sienta fatigado, que no pueda dormir bien. Entonces,
Yo sigo insistiendo y es muy importante que ustedes se permitan ser. No todo el tiempo, como decía Olga, no todo el tiempo tenemos que ser perfectos, no todo el tiempo tenemos que ser súper fuertes, no todo el tiempo tenemos que ser resistentes y es permitirnos también apoyarnos en el otro. Si estamos conviviendo con más personas, permitir también que esas otras personas con las que convivimos nos puedan apoyar en algunas responsabilidades para que nosotros como cuidadores o cuidadoras podamos empezar a tener un poquito más de espacio para dedicarnos a nosotros mismos. También se nos quedó, como lo decía Olga, que si uno necesita un espacio para estar solo y el único espacio es el baño, acudir a él. Es mirarme otra vez en el espejo, expresar cómo me siento, si es necesario llorar, lloro y exteriorizo todas esas emociones para buscar un poco de tranquilidad, porque como decimos, las madres creen que son superhéroes todo el tiempo y que pueden con todo y más las cuidadoras. Entonces, llegamos al punto de tener un conflicto consigo mismo y chocar con todo y sentir que ya todo se nos acabó. Entonces, recomendación, tener un espacio para ustedes solas. Bueno, otra pregunta que nos llega, la segunda pregunta que nos llega es, ¿cómo identificar el punto donde se requiere la ayuda de un profesional y a dónde puedo recurrir a solicitarla? Bueno, como ya lo hemos mencionado, existen algunos síntomas físicos como dolor en el cuerpo, malestar estomacal, tensión de pronto a nivel familiar, irritabilidad constante, pero hay algo que es claro en todo eso, es que si yo comienzo a sentir todo el tiempo como ideas como de querer salir corriendo, de querer morirme, de que estoy llorando sin causa alguna, de que amanezco triste todo el tiempo y que no me quiero levantar de la cama, ahí es el momento exacto en donde yo debo buscar ayuda. ¿Y qué tipo de ayuda yo puedo buscar, Angie, de pronto, para que las mencionemos? Bueno, como ya les mencionaba, el Ministerio de Salud y Protección Social, junto con las gobernaciones, ha designado unas líneas específicas que son las que aparecen en el documento, en el directorio que les adjuntamos. Pero bueno, digamos que en medio de la preocupación, en medio del estrés, en medio de todos estos sentimientos que yo encuentro, se me olvidan los números, no encuentro dónde apunté el número al que debo llamar, pues podemos llamar al 123, que es el número de emergencias de la policía, y ahí ellos también nos van a poder orientar. Nosotros llamamos y decimos que necesitamos apoyo emocional o que necesitamos ayuda en temas de salud mental y ellos o nos atienden ellos o nos pueden direccionar con una persona o con una línea que nos pueda apoyar. Para las mujeres específicamente hay una línea que se llama, es la línea de mujeres que escuchan a mujeres, es la línea 155 y ahí también pueden llamar a solicitar ese apoyo emocional o ese apoyo en salud mental, incluso si están de pronto viviendo situaciones de violencia o se sienten o ven amenazada su vida de alguna manera, pueden también comunicarse a esa línea y esa línea les van a prestar todo el apoyo que necesiten. Otra cosa que creo importante nombrar en esto es que nosotros hemos mencionado que hay un diagnóstico de unas enfermedades previamente. Hemos dicho que una enfermedad mental no es una persona loca, pues ya lo han escuchado constantemente, que genera unos síntomas incluso físicos y no todo es emocional. Y esto no se lo inventan las personas. Entonces, aquí como hemos cambiado, estamos tratando de cambiar la mentalidad que se tiene entre los profesionales de la salud en psiquiatría como en psicología, hay algo muy importante y es adherencia al tratamiento. ¿Eso qué significa? En estas épocas, personas que ya de pronto hayan sido diagnosticadas con una depresión, una ansiedad o con una enfermedad de estrés por lo laboral, por ejemplo, es importante que esa familia se vuelva una red de apoyo. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo sé que tengo mi vecino, mi familiar, mi conocido que está dentro de mi casa y me están hablando y no sé cómo manejarlo, también puedo llamar a esa línea para que ellos me orienten y me digan qué es, no solamente es la persona, pues posiblemente quien lo está viviendo no vaya a medir en ese momento la necesidad de que puede llamar a esa línea para ayudarlo, pero el otro lo puede hacer. Asimismo, las personas que tienen un diagnóstico, que tienen de pronto una mamá, no sé, con un Alzheimer, una demencia senil,
que les cueste y también puedan sufrirlo, pueden llamar y preguntar qué hacer para ayudarles a mantener y lo importante, estar pendiente en los tiempos, horarios y cantidades de los medicamentos, pues se pueden volver resistentes a hacerlo. Entonces sepan que no solamente las líneas es para la persona que tiene una afección, sino también para recibir orientación ante familiares u otras personas, pues como nos comunicamos por teléfono, por chat, de pronto alguien lo vio y empiezo a escuchar que todos estos síntomas los está presentando dentro del diálogo y puedo recibir orientación para ayudarlo. Sí, la tercera y última pregunta que nos llega es, como cuidadores de personas con discapacidad, ¿cómo podemos explicarle a nuestros hijos lo que está pasando? ¿Por qué no pueden salir y para que no se sientan molestos o se estresen al permanecer en la casa? Bueno, yo creo que aquí hemos tenido ejemplos muy claros y no solamente quienes usan redes sociales lo he visto, sino que las personas que están en la prensa o en televisión, en las noticias, han mostrado videos que se han popularizado en todo el mundo de niños hablando de por qué no deben de salir a la calle o incluso los animales tomando una postura de que no voy a salir con sus rostros. Nunca debemos pensar que no somos suficiente capaz de explicarles a alguien, porque primero nos estamos pensando que no somos buenos y todos somos buenos. Hablarles a ellos es la manera como yo puedo y sé, no tengo ni que ser un profesional ni ser técnico. Le vamos a explicar lo que todos hemos escuchado en nuestras palabras. Y no solamente es a las personas con discapacidad, no solamente es a los niños, también es a los adultos o cualquier otro ser humano como yo lo entiendo. Y es que sabemos que hay un virus y ese virus puede generar un daño y la manera más adecuada es seguir las recomendaciones que ya nos han dado. Entonces, los niños siempre van a entender, las personas siempre van a hacer. Dejemos el miedo de pensar que los niños no tienen capacidad de comprendernos. Ellos a veces nos dan lecciones de que es más fácil y proyectan esto que nosotros. Y han sido extremadamente fuertes y valientes y han aprendido a manejar este distanciamiento social, quedándose en sus casas hasta de manera muy juiciosa. Sí, Olga, también es importante, como tú lo decías ahorita y como lo hemos venido diciendo, y es que ellos van a entender la situación de la manera en la que nosotros también la estamos entendiendo y la estamos sintiendo. Entonces hay que empezar a hacer una transformación y tratar de ver esta situación de la manera más positiva para que de esa forma se la podamos transmitir a ellos. Yo no es fácil, yo sé que hay muchas personas pasándola muy, muy mal, teniendo muchísimas dificultades y en medio de tanta dificultad pues puede resultar un poquito difícil ver esto de alguna manera positivo. Pero, por ejemplo, es tratar de decir que, no sé, en la calle hay un virus que está circulando y se pasa de persona a persona, entonces nos han pedido que nos guardemos en un lugar seguro y nuestro lugar seguro pues es nuestra casa y es el espacio donde vivimos. ¿Sí? Y intentar transformar eso de esta manera, intentar, digamos, asumirlo como una oportunidad para conocernos mejor con las personas con las que convivimos, para acercarnos si estamos alejados y para retomar algunas cosas, incluso el descansar, porque vivimos en un estilo de vida tan agitado que hacer una pausa dentro de nuestra casa con las personas que queremos también puede ser beneficioso. Entonces, no centrarnos tanto en las dificultades y en lo negativo, sino que intentar pasarnos un poquito hacia el otro lado a pesar de. Bueno, y yo les hablé de que es necesario que nos informemos, ¿sí? Una vez al día. Pero en esa información que yo voy a utilizar, o sea, esa información que yo voy a buscar, que yo voy a tomar de pronto del televisor, evitemos que nuestros hijos estén ahí. ¿Por qué motivo? Porque los noticieros utilizan lenguaje muy pesado, como muertes, como virus, como enfermos, y esto pues trae consecuencias a los niños. Debemos ser nosotros mismos quienes les expliquemos de una manera fácil, clara, y no que no tenga un peso tan grande a nivel emocional. Entonces, la recomendación es evitar ver noticias con nuestros hijos. Bueno, les queremos agradecer a ustedes que han estado con nosotros en este espacio hoy. Esperamos que haya sido de mucho aprendizaje y estamos aquí nosotros dispuestos a responder las dudas que ustedes tengan. Entonces, muchas gracias a todos
y nos vemos en otra oportunidad. Chao, cuídense. Chao a todos, muchas gracias por su tiempo y su atención.